Entonces, el tema 3, en matemáticas, entonces hace referencia a la propiedad fundamental de las proporciones. Propiedad fundamental de las proporciones. Ya la hemos abordado, la utilizamos la semana pasada para determinar cuándo un par de igualdades son proporciones o no, y ahora vamos a trabajar un poquito más con ella para encontrar el término desconocido dentro de una proporción. Entonces, propiedad fundamental de las proporciones. ¿Listo? Ya sabemos que es una proporción, ya sabemos que las proporciones como tal nos refieren, cuando hablamos de proporción, hablamos de una igualdad entre dos razones. Pues que en realidad puede ser entre dos o entre más razones. Entonces, es igualdad entre razones. Y a partir de esa igualdad, razones, a partir de esa igualdad, entonces podemos establecer o podemos trabajar con la propiedad fundamental desde dos puntos de vista, o le podemos dar dos usos. El primero es para verificar si son o si no son proporciones. Y el segunda, o la segunda utilidad es completar las proporciones. Bueno, la proporción. Vamos a hablar solamente de una. Entonces, aquí tenemos dos conceptos claves. Verificar, listo, que es cuando se nos da la proporción aparentemente completa y nosotros debemos determinar a partir de la propiedad si sí son o si no son proporciones. Si sí es proporcional las dos expresiones que tengamos o si no. Y la otra es completar. Pues si hay que completar es porque nos falta algún término. Entonces, con la propiedad fundamental de las proporciones podemos hacer esas dos tareas. Entonces, podemos completar la proporción cuando nos falta uno, incluso en algunos casos cuando nos faltan dos datos, que ya vamos a ver cómo. Y en otros casos particulares, entonces, cuando eh, ya está dada la proporción, verificamos si lo son o no. Recordemos que la propiedad fundamental nos dice que si A es a B como C es a D, entonces la multiplicación de las diagonales va a darnos el mismo resultado. Entonces, A por D es igual a B por C. Entonces tenemos que si tengo A sobre B igual a C sobre D, entonces la proporción, entonces la multiplicación de las diagonales va a darnos también el mismo resultado. Eso si nuestra proporción está escrita como fracciones. Si está escrita en términos de razón, o sea, con la notación de razón y de proporción, tendríamos que si A es a B, como C, ay, perdón, como C es a D, entonces acá el consecuente, a esto se le llama antecedente, o sea, que va antes, y a esto se llama consecuente, que va después. ¿Listo? Entonces, el consecuente va a ser el mismo. Entonces, A por D igual a B por C. Fíjense que entonces, cuando la notación está como fracciones, es multiplicar en diagonales. Entonces, aquí tengo una diagonal y aquí tengo la otra diagonal. Y la multiplicación de las diagonales me tiene que dar lo mismo. Si la notación es como razón como razón, ¿no? Como proporción, entonces multiplico extremos, que me da A por D, entonces, y multiplico medios. ¿Listo? Que me da aquí B por C. Entonces, esa es la propiedad fundamental de las proporciones. Miremos un ejemplo de cada una de las dos tareas que nos ayuda a cumplir. Entonces, el primero, vamos a verificar. ¿Listo? Vamos a verificar una proporción o algo que supuestamente es una proporción. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar dos fracciones. Entonces, por ejemplo, 20 quinceavos. Y vamos a verificar si es proporción con 100 sesentavos, por ejemplo. ¿Listo? Y vamos a también a comprobar otra, digamos que vamos a trabajar con 15 novenos
y proporción con 60/36. ¿Listo? Entonces vamos a verificar esos dos. Entonces, en este caso, lo primero que nos damos cuenta es que nuestra proporción está expresada como una fracción, bueno, como fracciones. Entonces, si es como fracciones, voy a aplicar la propiedad cuando está expresada como fracciones. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué operación debo hacer para poder encontrar, saber si esas proporciones? Multiplicar. Ok, muy bien. ¿Qué debo multiplicar? ¿En cruce? 20 por 60 y 100 Ajá. por 15. Entonces, debo multiplicar el 20 por el 60, ¿sí? Y voy a verificar si me da lo mismo que multiplicar 100 por 15. Es decir, multiplico en diagonales o en cruz, como le queramos llamar. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos da 20 por 60? 1200. 1200. ¿Listo? Entonces, 2 por 6, 12, y le agrego los dos ceros. Ahí está el 1200. Muy bien. Y ahora 100 por 15. 1500. 1500. Entonces, fíjense que los dos resultados que acabamos de encontrar son 1200 y 1500. Son diferentes. ¿Listo? Entonces, si son diferentes, podemos concluir como 1200 es diferente de 1500. Esa expresión, ¿qué pasa con esa expresión? Con esta expresión No de es acá. una proporción. Correcto, no es una proporción. ¿Listo? Entonces, no es una proporción porque son diferentes. ¿Listo? Vamos a hacer un procedimiento similar para el segundo ejemplo. Entonces, tenemos nuevamente un par de fracciones y vamos a verificar si es proporción o no. Sí, un segundito. Entonces, continuamos. Teníamos entonces ahora otro par de fracciones, ¿cierto? Entonces, 15 novenos y 60/36. Vamos nuevamente a verificar, ¿listo? A verificar si es proporción o no. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar en cruz. Ajá, o sea, ¿qué escribo? 15 por por 36. 60 por 9. 60 por 90. Muy bien. Y 60 multiplicado por 9. Por 9. Bien. Ajá. ¿Cuánto nos da 15 por 36? 540. 400. 540. Y 60 por 9. 540. 540, lo mismo. 540. En este caso, entonces nos damos cuenta que ambas multiplicaciones dan como resultado ven como resultado 540, ¿sí? Entonces, le saco más hora, entonces, la expresión, ¿sí? O sea, esa igualdad que estamos ahí proponiendo, sí es una proporción. Porque en este caso, entonces, los resultados son iguales, ¿listo? Entonces, los dos resultados son el mismo, entonces esa expresión sí corresponde a una proporción. ¿Hasta ahí es claro? Ahora tenemos como ejemplo completar. En el enunciado podemos encontrar como completar la proporción o encontrar el dato faltante. ¿Listo? Entonces vamos a colocar un par de proporciones. Digamos que tenemos entonces, 10 es a X como 8 es a 15, por ejemplo. Ahí tendríamos una proporción por calcular. Podríamos incluso, ¿qué tal? 5 es a X como X es a 10. Es más, voy a cambiarle la letra para que no sea siempre la X, sino que acá podemos utilizar cualquier letra. Entonces voy a colocar N. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esos dos ejemplos para solucionar esa proporción, a ver qué nos da. ¿Listo? En ambos casos vamos a aplicar
nuevamente la propiedad fundamental de las proporciones. Aquí hay una diferencia, que tenemos una letra y hay que encontrar el valor de esa letra. Entonces, además de utilizar la propiedad fundamental de las proporciones, tenemos que despejarla. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. La escritura inicial, o sea, lo que voy a escribir acá, es exactamente igual a lo que ustedes hicieron en los ejercicios anteriores, en los de verificar. Entonces, los escucho. Díctenme qué escribo. 10 por 10 por 15. Muy bien. Sí, igual a X Igual. por 8. x por 8 o a 8 por x. Ahí el orden, como es A 8 por multiplicación, no X. importa. Ujú, exacto. Como es una multiplicación, ahí el orden en el que los coloquemos no nos va a afectar. ¿Listo? Ahora vamos a empezar a hacer la operación. Entonces, ¿cuánto es 10 por 15? 150. 150. Muy bien, 150. ¿Y 8 por x? 8. 8x. ¿Listo? Cuando estamos multiplicando un número con una letra, pues lo que hacemos es escribirlos junticos. Nada que hacer. ¿Listo? Ahí esa operación no se podría realizar hasta que no le demos un valor a x. ¿Listo? Pero como no lo conocemos, entonces todavía no la vamos a hacer. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué situación tenemos ahora? Que esta expresión contiene la x, pero no está solita. Y me interesa es que la x quede solita. Entonces, para que la x me quede solita, yo debo quitar este 8. ¿Listo? Cuando un número, o cuando tengo dos expresiones y no tienen ningún signo entre ellas, ¿qué operación va? Dividir. Dividir. Multiplicación. O sea, ok, ya les entendí para dónde va la respuesta. Aquí en este caso el 8 está multiplicando con la x, entonces yo lo quiero quitar, tengo que dividir. Entonces es correcto. ¿Listo? Entonces voy a dividir. Entonces ese 8 que está multiplicando, lo ubico dividiendo al 150. ¿Listo? Entonces el 8 que estaba multiplicando, digamos que uno dice coloquialmente, lo paso a dividir. Entonces lo que hago es, lo cambio de lado en la igualdad y al cambiarlo de lado en la igualdad debo cambiarle la operación que está haciendo. Entonces en este caso está haciendo una multiplicación con la x, entonces lo paso a dividir a lo que está al otro lado del igual. ¿Listo? Voy a continuar aquí arriba. Entonces, aquí, para encontrar el valor de x, pues lo que basta hacer es esa división. Entonces, ¿cuánto nos da esa división? 18.75. 18.75. 18.75. Muy bien. O sea que el valor que va aquí donde está esta x es 18.75. ¿Listo? Entonces, cuando yo reemplace el 18.75 por la x, ahí ya me queda formulada, planteada la proporción. ¿Listo? O sea que nuestra misión es encontrar este número de acá. Y una vez lo encontremos, entonces ya hemos finalizado el proceso. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos el... Sí. Ahí tendríamos el primer ejemplo. Vamos para el segundo. En el segundo vamos a colocarlos de igual manera. ¿Listo? Entonces empecemos. ¿Qué es lo primero que debo yo escribir? 5 por 10. Ok, 5 por 10. Y Viene por N. Viene por Y N. viene por N. N. Muy bien. Entonces comenzamos a resolver. ¿Cuánto es 5 por 10? 50. 50. Ok, 50. ¿Y N por N? N. N. Listo. Este ya es un concepto que no hemos trabajado hasta ahora. ¿Listo? Que es multiplicación de letras y demás. Voy a hacer como una explicación de lo básico para que lo usemos. ¿Listo? ¿Qué pasa? Voy a cambiar esas letras por números. Si tú colocas 2 por 2, ¿eso a qué es igual? 4. 4. Ok. ¿Y 3 por 3? 9. 9. ¿Y 4 por 4? 16. 6. ¿Y 5 por 5? 25. 25. Ok. ¿De qué otra forma se puede escribir ese 2 por 2 que no sea 4? 4 por 1. 4 por 1. No, por ahí lo escribí, por ahí lo escuché en el fondo. 4 por 1. 4 por 1. No. 4 por 2. No, debo utilizar el 2, necesariamente, porque fíjense que si lo pasamos a nuestros datos, yo lo que tengo es n por n, y necesito saber a cuánto me equivale, pero no sabemos el valor numérico. Pues 2 por 2. 4 por 2. Sería 2 más 1 2. por 4. 1 por 4. Probemos con el 3, que entonces 3 por 3 sabemos que es 9. ¿De qué otra forma podemos escribir ese 9? O ese 3 por 3. ¿Qué otra operación me ayuda a reducir esta operación, esa multiplicación que tengo ahí? La suma.
La suma. Pero si tú sumas 3 más 3 no te da 9. No. Y Entonces seis la más suma tres. no es, pero hay una operación que sí nos ayuda a reducir eso, esa ¿La expresión. resta? Pero, ¿La resta? pero si tú No, restas te tiene da que 0. dar el 9, tiene que Tiene dar que el dar el 9. 9, Profe, correcto. ¿y tiene Señor, tiene que utilizar el 3 o no? sí, sí señor. Debe utilizar el 3 y me debe dar 9. Porque es que nosotros en nuestro ejercicio, fíjense que en nuestro ejercicio solamente tenemos estos dos valores, que es como si tuviéramos solamente estos dos 3, o estos dos 4, o estos dos 5. En este caso tenemos esas dos n's, entonces ¿cómo colocamos esa misma expresión? ¿Con otra N? Sí, es necesario utilizar otra n. ¿Qué operación es esta que tenemos acá? 3 por 3. Multiplicar. Esa es una multiplicación, ¿cierto? ¿De qué otra manera podemos escribir la multiplicación? En suma, ¿no? Suma. Sí, profe. Sí, pero entonces, o sea, aquí sabemos que, por ejemplo, para este 4 por 4, pues es sumar 4 veces 4, ¿no? Pero si fuera n por n, que es el que queremos solucionar, entonces, ¿cuántas veces debo sumar la n? 2. 2. ¿Por qué? No, Porque porque aquí solo hay sumamos, pero es que aquí solamente hay dos 4. ¿Y por qué entonces lo sumamos 4 veces? Para porque se multiplica 4 veces. ¿Por una? Exacto, exacto. Pero acá entonces se están multiplicando n veces. Entonces, ¿cuántas veces debería sumarlos? Si ven que no No nos hay sirve tanto valor. la suma, porque No sé. exacto, no hay no valor. tenemos el valor de No hay n, valor, sí. porque no tenemos todavía el valor de n, pero no quiere decir que no exista. ¿Sí? Resulta que acá estamos haciendo la introducción con la multiplicación, pero así como la multiplicación me abrevia la suma, que sí, este 4 por 4 es lo mismo que sumar 4 veces 4. Hay una operación que también me abrevia la multiplicación, y es la potenciación. Si tú elevas 4 al cuadrado, es lo mismo que multiplicar 4 por 4 y te va a dar 16. ¿Sí? Si tú elevas 3 al cuadrado, es 3 por 3 y te va a dar 9. Si tú elevas 2 al cuadrado, es 2 veces la base, entonces 2 veces 2 y te da 4. Y entonces, ¿cómo sería acá para n? n al cuadrado. N sobre N N al al cuadrado. cuadrado. N por n sería n al cuadrado, exactamente, porque 2 por 2 es 2 al cuadrado, 3 por 3 es 3 al cuadrado, 4 por 4 es 4 al cuadrado. Entonces, n por n es n al cuadrado. En términos generales, si tú multiplicas dos veces, o sea, si tú multiplicas un mismo número dos o más veces, eso se convierte directamente en potenciación. Entonces, por ejemplo, si tú tienes 3 por 3 por 3 por 3, pues ahí tienes 4 veces 3, o sea que la base es 3 y lo estás multiplicando 4 veces. Ahí quedó convertido en potenciación. Con las letras pasa lo mismo. Si las letras son las mismas, entonces, por ejemplo, A por A por ¿a qué sería igual? A sobre 3. A elevado a la 3, ajá, o A al Q, exactamente. ¿Listo? Ese concepto lo vamos a utilizar, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros aquí tenemos n por n, y ese n por n, pues hay que multiplicarlos, ¿sí? Entonces, n por n es n al cuadrado. Ahí está. ¿Listo? ¿Cuánto vale n? Todavía no sabemos, pero sabemos que n por n vale n al cuadrado. Ahora, tenemos que quitar ese cuadrado. Entonces, si yo tengo la potenciación, entonces, esperen cambio de color para que no quede con el mismo a toda hora. Entonces, la potenciación, ¿sí? La operación opuesta, o inversa mejor, no, opuesta no está bien dicho. La operación inversa de la potenciación, ¿cuál es? ¿Qué hace lo contrario que la potenciación? ¿Cuál es la operación que nos hace la... Dime. Poner de otra forma la multiplicación. No, pero por ahí ya lo escribieron en el chat. La radicación. O sea, la raíz.
Dependiendo de la potencia, definimos la raíz. Entonces, la operación contraria o inversa a la potenciación es la radicación. Eso quiere decir que si aquí yo tengo n al cuadrado, para encontrar n, lo que yo debo hacer es calcularle la raíz cuadrada. Calculo la raíz cuadrada a un lado y calculo la raíz cuadrada al otro. O sea que el resultado de n va a ser la raíz cuadrada de 50. O sea que es 7,01. No sé. 50. 7,07, casi le pego. ¿Listo? Entonces tenemos que la raíz cuadrada de 50 es 7,07. Es decir, que el número que va ubicado aquí y acá es 7,07. ¿Sí? Fíjense que el proceso es en todos los casos, cuando queremos completar la proporción o encontrar el dato faltante, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la propiedad. Lo hicimos aquí aplicando la propiedad y se hizo aquí aplicando la propiedad. ¿Qué se hizo después? Después de aplicar la propiedad, entonces procedimos a hacer las operaciones que se pueden realizar. ¿Listo? Entonces vamos aquí a resolver. En este caso siempre van a ser multiplicaciones. ¿Listo? Entonces, resolver las multiplicaciones que se puedan. ¿Cuáles se van a poder? Todas las que estén conformadas de números. ¿Listo? Cuando hay un número y una letra, pues no se puede hacer, entonces ni modo, esa no se hace. ¿Listo? Entonces, resolver las multiplicaciones que sean posibles. El tercer paso, entonces, es despejar la letra. Como les digo, no necesariamente va a ser la X, puede ser cualquier letra. Despejar la letra es dejarla solita. ¿Listo? Y de esa manera hemos encontrado el valor que nos hacía falta. ¿Listo? Esos son los 3 pasos a seguir.